con esta camarita. Hello, my friend. Enjoying the weather. Yes. Hello. Hello, fellows. How are you? Bueno, ahorita estoy usando entonces otra cámara de Osmo Action, la famosa Osmo Action Pocket. Esta fue la original, la camarita original. Yo la compré hace, wow, creo que hace más de 4 o 5 años y la he usado muy poco, en realidad. No sé por qué, pero no la había estado utilizando tanto como yo hubiera querido. El problema con esto es que no sé si está grabando o no está grabando. Yo supongo que está grabando. Así es que voy a arriesgarme a llevarla de esa manera. Y hoy voy a hablar un poquito sobre una enfermedad que aflige a más de 40 millones de personas solo en los Estados Unidos y muchos más a nivel mundial. En realidad es una de las enfermedades crónicas más frecuentes y que se traduce en una serie de complicaciones en múltiples órganos. Y eso pues es lo que se traduce en un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, ceguera, amputación de miembros, etc. Y de eso voy a hablar hoy, ¿no? Me estoy refiriendo a la diabetes. La diabetes tiene un componente genético indiscutible en sus dos variantes. Y debo entonces empezar por recordarles que la diabetes tiene dos formas, dos variantes. Una es la diabetes tipo 1 o diabetes del adolescente. Es una diabetes que se presenta en la manera de una enfermedad autoinmune. Al principio no se sabía si esto era así, pero ahora sí se sabe que es una enfermedad autoinmune, donde de una u otra manera el organismo agrede a las células pancreáticas que producen la hormona conocida como insulina, que es una hormona esencial para que el organismo procese el azúcar que va en la sangre en forma de una molécula llamada glucosa. Entonces la insulina es la hormona que permite que la glucosa que anda en sangre, producto de dos fuentes, una fuente primaria digestiva, es decir,
es el azúcar que uno consume en sus diferentes formas. Recuerden que el azúcar es un carbohidrato y este carbohidrato se encuentra en la naturaleza en dos formas grandes generales, lo que se llaman las azúcares y las féculas. El ejemplo de la glucosa en forma de fécula es el almidón y las harinas. Y en forma de azúcares, pues tenemos entonces el azúcar común, el azúcar de caña, el azúcar de cualquier otro tipo de fruta. Y el azúcar es un polímero de la mucosa, de la molécula de glucosa, que es un polímero, una repetición de diferentes moléculas, creando una cadena, y dependiendo de la cadena, entonces los azúcares tienen diferentes nombres. El azúcar de la fruta se llama fructosa, el azúcar o la glucosa del azúcar se llama sacarosa. Y así tenemos entonces todo lo que ustedes escuchen hablar de una osa es esencialmente un azúcar derivado de una molécula primaria. De esa manera, pues, ingerimos la glucosa. Pero no es la única forma de que nosotros tengamos glucosa en la sangre. La otra forma es que nuestro cuerpo también convierte la grasa en glucosa y convierte las proteínas en glucosa. En el caso de las grasas, la grasa se descompone a través de un proceso que llamamos la lipólisis, la lisis, la destrucción de la grasa, para sintetizar glucosa a partir de grasa. Por eso es que cuando uno no tiene ingesta de carbohidratos, uno baja de peso, se come uno mismo la grasa, o como dicen los que trabajan en eso, se derrite la grasa. En realidad no se derrite, simplemente que se convierte en glucosa para ser utilizada como fuente de energía dentro de las células. O sea, que piensen que la glucosa en sangre es esencialmente como la gasolina en un automóvil, es el motor que mueve todo, es la fuente primaria de energía de la célula. Sin ella, la célula no cuenta con la energía necesaria para la síntesis de proteínas y para las otras funciones que tiene la célula. Ok, entonces la glucosa llega a la sangre, como les dije, porque o la comemos, la ingerimos con los alimentos, o la sintetizamos a partir de grasas y de proteínas. Una vez que ya está en la sangre, el valor de esta molécula en la sangre se conoce como la glicemia, que sería una forma abreviada de decir el azúcar en sangre. Típicamente está en el orden de los 70 a 110 miligramos por decilitro de sangre. Son las cifras normales de glicemia de la persona en ayunas. Inmediatamente que consumimos algún alimento que tenga glucosa, inmediatamente sube esa glicemia por unas par de horas, unas 3-4 horas, y luego comienza a bajar producto de la actividad de esa hormona producida en el páncreas que se llama la insulina. Los pacientes con diabetes o diabetes tipo 1, diabetes juvenil, que se detecta en los primeros años de vida, usualmente hacia la adolescencia, se presentan los síntomas y signos de la diabetes juvenil y es producto de que las células del cuerpo el sistema inmunológico comienza a atacar las células del páncreas que producen esa insulina y el paciente pues se queda sin insulina endógena, que se llama, porque es la que se produce en el cuerpo. Entonces hay que suministrarle insulina inyectada a la persona para que pueda llevar una vida normal. El segundo tipo de diabetes es la diabetes del adulto. Es la diabetes que usualmente se da entre la cuarta, quinta década de la vida en un adulto con predisposición genética. Y el mecanismo de acción es un poco diferente al de la diabetes
juvenil esa, ¿no? En este caso, el páncreas sí produce la insulina, pero esta parece no funcionar bien a nivel periférico, porque usualmente ocurre en personas muy obesas, en personas que tienen lo que se llama un síndrome metabólico. Un síndrome metabólico que, por supuesto, termina complicando el metabolismo de la eh, creando la posibilidad. A ver qué es lo que pasa aquí que no graba. Ajá, ahora sí está grabando. Perfecto. Ok, entonces como les estaba diciendo, en el caso de la diabetes del adulto, la diabetes tipo 2, a veces dicen diabetes tipo B, pero en general es más conocida como la tipo 2, lo que tenemos es una resistencia a la efectividad de la insulina producida por el páncreas, lo cual forza al páncreas a producir cada vez más insulina hasta llegar a un punto en el cual se agota esa capacidad endocrina del páncreas de producir insulina y entonces pasa a la persona a hacerse insulinodependiente, es decir, la persona entonces ahora ya se comporta como una persona cuyo páncreas no puede producir insulina. Entonces, toda persona que tenga valores por encima de 110 hasta 120 en ayunas, esto es después de pasar 4, 5, 6 horas sin comer ningún tipo de alimento, típicamente esa glicemia se mide temprano en la mañana, después del ayuno de la persona que ha dormido 4, 5, 6 horas, y entonces se le mide la cantidad de azúcar en sangre, como se le dice a la gente, glucosa en sangre, en realidad es lo que se mide, y de esa manera pues se trata de evidenciar. Si la persona tiene menos de 110, se considera que está dentro de límites normales, ¿no? Y si está dentro de 110 y 120, el médico probablemente repita de nuevo la prueba, pero probablemente de una vez te diga que tú estás prediabético. Es decir, que ya tú estás en un rango en que aunque todavía no categóricamente se puede decir que tienes diabetes, ya estás demasiado elevado. Eso ha cambiado un poco y depende mucho de la edad del paciente, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de si el muchacho tiene 14, 15 años o si la persona tiene 30 y 40 años. También está entonces la condición si la persona es obesa o no es obesa, si tiene mucha grasa corporal. Hay una cantidad de factores, ¿verdad? Que en un momento dado pueden hacer que el médico presuma más que tú estás bastante cercano a volverte diabético y en ese momento él puede estar inclinado a hacerte 3 tipos de recomendaciones. La primera que te va a hacer es que bajes de peso, porque al bajar de peso no solamente se hace más eficiente los procesos metabólicos, sino que se reduce el nivel de grasa corporal y entonces se disminuye la resistencia a la efectividad de la insulina. La segunda cosa que te va a indicar, y te va a indicar que bajes el peso, que hagas más ejercicio, porque la actividad muscular consume más glucosa, por lo tanto, si tú haces ejercicio diario, media hora, una hora caminando diariamente, tú vas a bajar tu glicemia, vas a dejar un tono muscular que consume mucho más energía y eso va a hacer pues que tus valores vuelvan a la normalidad y puedas salir de esa condición prediabética.
La otra cosa que te va a recomendar es que mejores tu calidad de alimentación, es decir, que reduzcas el consumo de carbohidratos, una dieta baja en calorías por vía de los carbohidratos y en cierta forma que tengas una dieta más rica en proteínas y en fibras. La ingesta de fibras ayuda mucho a reducir, bueno, a mejorar el tránsito intestinal y a reducir un poco la absorción de los carbohidratos en el tubo digestivo. La otra cosa que te va a recomendar, es posible, dependiendo de la edad de la persona, es que uses unos medicamentos vía oral que se llaman antidiabéticos orales. Son unas drogas que tienen por propósito reducir esos valores de glicemia a valores normales. Esos medicamentos son de ingesta diaria. Hay diferentes tipos y eso depende de tu médico cuál sea la estrategia que él sugiere más para tratar esa condición prediabética, ¿no? Si tus valores ya están por encima de 120, y estoy hablando de valores altos ya de 140, 160, 180, ya se puede hacer categóricamente el diagnóstico de diabetes. De nuevo, asumiendo que la prueba te la hayan hecho en ayunas. Porque si te la hicieron después de un nutritivo desayuno, con ingesta de jugos de fruta, etcétera, pues el valor de esa cifra alta no es muy confiable. Pero si es producto de un ayuno de varias horas, 5 o 6 horas, y tienes 140 de glicemia, pues ya te podemos bautizar como bienvenido al club de los diabéticos, donde hay millones de personas como tú o como yo, que somos diabéticos desde hace muchos años, ¿no? En este momento, la diabetes se transforma en una responsabilidad. Se transforma en un cambio de estilo de vida, o se puede transformar en la convicción de que de eso te vas a morir, pues porque a lo mejor muchos pacientes diabéticos, una vez que se les ha diagnosticado la diabetes, sorprendentemente, lejos de hacer dieta, de hacer ejercicio y de tomar sus medicamentos, deciden echarse a morir y suponer que bueno, que ya el destino está echado y que ellos, el curso de esa enfermedad va a ser inevitable y que bueno, entre pasarla mal los próximos años o seguir comiendo o seguir viviendo en forma exagerada con el consumo de alcohol, etcétera, pues vale la pena acelerar los procesos. Pues hay que disfrutar el presente porque no hay garantías de futuro. Y lo menciono porque te sorprendería la cantidad de gente que, sabiendo los cambios de vida que hay que hacer una vez que uno tiene una enfermedad crónica, no los hacen. Y esa es la gran pregunta. ¿Por qué una persona no hace lo que le recomienda a su médico para vivir más, para vivir mejor? Porque aunque la diabetes aumenta tus chances, como voy a hablar más adelante, de muchas otras complicaciones, sin duda alguna, si tú te cuidas, si tú sigues las recomendaciones, si tú cambias tu alimentación y tu actividad física, tú vas a reducir tus niveles de glicemia a un nivel que sean casi normales, lo cual va a hacer que tú vivas tanto como si no hubieras tenido diabetes. Incluso en algunos casos hay personas que han reportado una total remisión de los síntomas de la glicemia alta y consecuentemente han podido ir eliminando los medicamentos y con solamente dieta y ejercicio llevan una vida normal. Entonces, esa es la primera parte del tema de hoy, de esos dos tópicos de la diabetes. Y mi recomendación es que si te han hecho el diagnóstico de diabetes, no te sientas
mal, no es culpa tuya, es una enfermedad. No caigas en la retórica de que eres diabético porque tienes malos hábitos de alimentación o porque eres una persona que come mucho. Esos son elementos coadyuvantes, pero no son los determinantes. Hay personas que comen mucho y no son diabéticas, y hay personas que son muy delgadas y son diabéticos, tanto tipo 1 como tipo 2, ¿no? O sea que el componente genético es un determinante y hay un componente coadyuvante que son esas otras situaciones del estilo de vida que pueden o disparar la diabetes, es decir, activar los genes que te han hecho, que te van a desatar la enfermedad, o simplemente ayudarte a mejorar. Es impredecible realmente el curso de la enfermedad. Lo que sí se sabe es que las personas que se toman el tratamiento diabético tipo 1 con su insulina en forma regular y cumplen con las indicaciones de los médicos, llevan una vida normal. Hay cientos de miles de diabéticos, atletas, profesionales de todo tipo, que diariamente se inyectan, tienen una buena disciplina y pues viven tanto o incluso más que muchas personas que no tienen diabetes. ¿Por qué? Bueno, porque como se cuidan más y son rigurosos en relación con su estilo de vida, pues viven más. Al fin y al cabo, el no tener una enfermedad no es ninguna garantía de que uno va a vivir más, ¿no? Hay una cantidad de procesos asociados al envejecimiento y al deterioro de las personas, o a tener simplemente un accidente, que hacen pues que el hecho de creer que porque tú tengas una buena vida y una vida sana y eso vas a vivir muchos años más, eso no es una garantía. Es una probabilidad, pero no es una garantía. Yo conozco mucha gente sana que se ha muerto muy temprano en la vida y conozco mucha gente que ha abusado de la vida y ha vivido bastante. Entonces, esos son algunos de los comentarios que quería hacerles hoy. No sé si eso todavía estará grabando. Espero que sí, porque sigo insistiendo que estas pláticas en la bicicleta son bastante interesantes para mí. Apenas empiezo el pedaleo, se produce un fenómeno de necesidad parlante. La necesidad de charlar, de decir algo. Me hago la idea de que ustedes están delante de mí, escuchándome, y que tengo que decirles algo, porque sería sumamente frustrante que ustedes entraran a mi canal y me vieran pedaleando una bicicleta y no escucharan nada, ¿no? Entonces me siento obligado a aburrirlos o a estimularlos con algunas de estas pláticas, a ver qué pasa. A lo mejor algunas de estas cosas que yo les cuento les son muy útiles a la hora de aconsejar a un familiar sobre su enfermedad, de hacerlos ver estos videos para aclarar una que otra cosa. Hay muchísimo material excelente en internet, en los hospitales, en las clínicas, en YouTube, que explican esto que hoy les acabo de decir con muchísimo detalle, con apoyo audiovisual. Ya les digo, pero en este caso de hoy yo les estoy hablando como médico y como diabético. Les estoy hablando como médico y como paciente. Pues. Yo tengo ya varias décadas diabético tipo 2. Las he pasado buenas, las he pasado malas. Y en el próximo episodio voy a hablar sobre la otra parte de la diabetes. Hasta ahora hemos descrito la parte de cuándo sabe uno que es diabético, ¿no? Pero también vamos a hablar sobre los síntomas y signos. La diabetes es una enfermedad que empieza a manifestarse por una tríada de síntomas. Son 3 síntomas que cuando se presentan en su conjunto hacen que cualquiera que les escucha el cuento presienta que ustedes ya tienen diabetes. El primero es una sed insaciable. Están constantemente sedientos. Tienen que tomar agua, refresco, lo que sea, pero viven con sed.
La segunda, asociada a esa sed, es que viven con hambre. Comen y vuelven a comer y vuelven a comer y prácticamente sienten que la comida les entra, se metaboliza y enseguida, en un par de horas, siguen con hambre. Entonces fíjense, la primera es que tienen mucha sed, la segunda es que tienen mucha hambre. Y la tercera es que orinan mucho. Orinan mucho y esa orina es fuerte, tiene un olor muy particular, porque es una orina rica en azúcar. Los niveles de azúcar llegan a ser tan altos que el azúcar se filtra por el riñón y aparece en la orina. Y entonces la orina es una orina dulce, que cuando cae al piso pues crea que muchos insectos, sobre todo las hormigas, siguen el trayecto de eso. Cuando usted orine y en la tierra y esa orina se llena de hormigas, presuma que esa orina es rica en azúcar y que usted probablemente, si fue el que orinó, pues está diabético. Es interesante ese recurso. Entonces, esos tres signos los llaman signos patognomónicos, o sea, signos altamente sugestivos de que la persona tiene ya diabetes, y no solamente que tiene ya diabetes, sino que los niveles de azúcar son altos. Para que esos síntomas ocurran, ya tiene usted que tener valores altos. Valores altos son valores de más de 180, 200, 300. Hay veces que las personas llegan a descompensarse tanto que tienen valores de 500 y 600. Imagínense ustedes, esos son 6 veces los valores normales, ¿no? Entonces, eso es importante porque en el próximo programa les voy a hablar sobre las complicaciones de la diabetes. O sea, porque aquí cabría la pregunta, bueno, José, tengo el azúcar alta, ¿y cuál es el problema de eso? ¿Qué tiene de malo que mi sangre lleve grandes cantidades de azúcar? Algunos tienen sangre azul, yo tengo sangre azucarada. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, de eso trata el próximo programa, porque vamos a hablar entonces de las complicaciones que tiene pasar años con cifras elevadas de azúcar en sangre. Entonces yo espero que esta conversación de hoy les haya sido interesante en esta plática que he llamado Conversando en el Triciclo. Es algo original. Hasta ahora en todas mis navegaciones por internet y por YouTube no me he conseguido a nadie blogueando desde un triciclo, ¿no? Entonces, bueno, me provocó hacerlo y ustedes me dirán si lo estoy haciendo bien, si no lo estoy haciendo bien, si lo puedo hacer mejor, me darán recomendaciones de cómo hacerlo mejor. Espero que me sugieran temas de conversación, porque si me dijeran cuál es tu aspiración con estas charlas en triciclo, yo diría, bueno, a mí me encantaría que un grupo de personas todos los días o ocasionalmente se metiera en mi canal a ver de qué estoy hablando yo ese día, pues. Un día hablaré de temas de salud, otro día temas de la calidad de la vida, temas de pareja, temas de economía, temas de todas las cosas que a mí me llaman la atención leer, escuchar, aprender y conversar sobre eso. La única tema que me he censurado de hablar, y me apena decirlo, es de política. Porque el clima político aquí donde yo vivo en los Estados Unidos se ha vuelto tan polarizado y tan agresivo que no quisiera darle más leña al fuego metiéndome en un terreno
donde no importa lo que uno diga, inmediatamente va a ser interpretado o mal interpretado por un grupo o por otro, creando fuertes críticas que en este momento de mi vida realmente no necesito. Yo necesito otro tipo de críticas, pero no críticas políticas, ¿no? Digo que me siento apenado porque yo nací en un país que no siempre fue libre, porque estuvo durante muchos años bajo una fuerte dictadura. Hemos tenido muchísimos años en dictadura. La etapa democrática de la Venezuela donde nací no es muy larga, no es muy prolongada. Pero tuve la suerte de nacer prácticamente con el surgimiento de la democracia venezolana como la conocimos, y de educarme y de criarme en un hogar donde la libertad de expresión y de opinión era esencial. Incluso la libertad de nosotros los jóvenes de la casa, los imberbes, los niños, aún así, esas opiniones tontas que uno tiene cuando uno es un niño o un adolescente, también eran respetadas por los mayores. Entonces eso crea el hábito de que uno se siente con libertad de expresar lo que piensa. Pero más adelante en la vida, cuando uno se hace adulto y cuando las libertades se pierden, que la libertad, como dicen, es como el aire, que uno no sabe lo importante que es hasta que hace falta. Cuando uno le hace falta el aire es que uno se da cuenta de la importancia de algo tan trivial como el aire todo el día, ¿no? Pero así es la libertad. No la empiezas a extrañar hasta que la empiezas a perder. Y lamentablemente en muchos países esa libertad se ha ido perdiendo, forzando a las personas a censurar lo que piensan para no ser víctimas de la opresión de aquellos grupos que le tienen miedo a la libertad de expresión. Entonces, ahora vivo en un país que todavía es libre y que espero que siga siendo libre. Un país donde hay una gran libertad de opinión e información, pero que recientemente se ha polarizado tanto que es preocupante la tendencia de algunos sectores en la vida americana a coartar la libertad de expresión. Entonces, esa quizás es una de las preocupaciones que tengo, de ser cuidadoso de lo que digo públicamente aquí en los Estados Unidos, porque en este año en particular me temo que eso puede causar represalias que van más allá que simplemente estar en desacuerdo conmigo, ¿no? La gente se ha tornado algo violenta en los últimos años cuando escuchan cosas de personas que no piensan como ellos. Entonces, como yo a estas alturas no estoy para estarme agarrando a puño con nadie, ni para estar entrando en una retórica de agresión con nadie, prefiero seguir paseando mi bicicleta y hablar de otras cosas. Entonces, bueno, ese era un comentario que quería hacer hoy. Yo no sé si esto sigue grabando. Voy a tener que buscar un mejor mecanismo para yo ver la pantalla para ver si esto está grabando, porque si no, corro el riesgo de estar hablando y no estar grabando el video. Vamos a frenar esto. Vamos a ver si esto todavía está encendido. Yo creo que no. Bueno, sí. Aparentemente esto sigue grabando para mi gran satisfacción. Así es que vamos a seguir en esta conversación vespertina
hasta que esto se acabe. Bueno, entonces eso era lo que les estaba comentando sobre la diabetes. Por supuesto que, como siempre, si le entretuvo esta conversación, suscríbase al canal. Así, si aumenta el número de suscriptores, yo me siento más motivado a seguir haciendo estos y muchos otros programas. Y active las notificaciones para que supuestamente YouTube le avise a usted si yo subo un nuevo programa, y entonces usted esté pendiente de eso. Porque también déjeme saber si este formato de programas largos le parece bien. Yo lo estoy tomando como una suerte de podcast en movimiento, ¿no? Estoy tratando de que el audio sea de buena calidad, a pesar de estar al aire libre. La mayoría de los podcasts duran media hora, una hora, o sea que este audio y este video están hechos tanto para ser vistos, si usted está en capacidad de verlo, y si no, para escucharlo, para escucharme. Lo puede escuchar también por vía de Spotify. Yo tengo un canal en Spotify que se llama Salud y Mucho Más, un podcast. Y allí reproduzco también algunas notas de voz que a mi juicio son interesantes o pueden ser interesantes. Yo trato de hacerlas todas en el lenguaje de mi cultura, que es el español. Primero, porque me encanta el español. Segundo, porque me siento más cómodo y más auténtico hablando en español. Pero reconozco que sería interesante para algunas personas que no hablan el español escucharme en inglés. Así es que espero pronto empezar a cultivar este mismo formato en el idioma inglés. En el idioma inglés yo no me siento tan cómodo como en español, porque no es un idioma que yo aprendí de muy niño. Es un idioma que aprendí ya como adulto, lo cual hace que mi elocuencia o mi capacidad de producir una historia interesante en un idioma que no me es natural sea limitada. Pero debo reconocer que también me encanta el inglés, que el inglés me ha abierto unas puertas extraordinarias a nivel mundial, que he viajado por todas partes y me he hecho conocer y me he hecho entender y he podido educar a otras personas porque hablo inglés. Es más, le diría a toda persona que no habla inglés que invirtiera un poco de su tiempo en aprender este fascinante idioma, porque va a ser la mejor inversión educativa que usted haya hecho en su vida, es aprender a hablar el inglés. Nada de lo que usted ha aprendido, ni historia, ni matemática, ni física, ni química, nada le va a ser más útil que la capacidad de hacerse entender en el idioma inglés. Entonces, y una de las cosas que estoy perdiendo, porque siendo hispanoparlante y viviendo en el estado de la Florida, curiosamente no tengo mucha oportunidad de conversar en inglés. Entonces estoy en una situación un poquito peculiar, que es que el 90% de lo que yo escucho, de lo que leo y de lo que aprendo, lo hago en inglés. Pero el 90% de lo que digo, lo digo en español. Entonces eso me hace sentir algo incómodo, porque a veces quiero decir algo en español y me sale en inglés. Y es un inconveniente porque, bueno, uno es un idioma diferente al otro, sobre todo en la economía de las palabras. Por ejemplo, fíjense, en inglés, este podcast que estoy haciendo ahorita
le puse por título Tricycle Talks. Tricycle porque así se escribe triciclo y talks porque así se escribe en anglosajón la palabra conversación o palabras. En cambio, en español tendría que poner conversando en el triciclo. O sería una mejor traducción, Tricycle Conversations, para usar la palabra en inglés de origen latino. Entonces, es posible que pronto me escuchen hablando en inglés y vean abajo en la traducción al español. Últimamente estoy editando con un editor que se llama CapCut. Yo normalmente tomaba las memorias de las cámaras, las traspasaba a mi computadora. También voy a hablar de eso, qué computadoras uso, qué equipos uso, qué cámaras uso. Entonces yo agarraba la memoria de mi computadora, la metía en mis computadoras Mac, Apple Mac. Yo las he tenido todas desde las primeras. Todas las computadoras que ha sacado Apple las he tenido y las considero la mejor herramienta de productividad personal de toda esta tecnología de computadoras personales. A pesar de que por años tuve que trabajar en el formato Windows y en otros formatos de computación, por la naturaleza de los trabajos que yo he hecho en informática, pero mi computadora personal siempre ha sido una Mac. Y creo que por ahora seguirá siendo una Mac. A pesar de que Apple me haya sacado la última gota de sudor de mi salario, también me ha provisto de computadoras extraordinarias, muchas de las cuales tienen ya más de una década y todavía funcionan perfectamente. Bueno, entonces les decía que ese formato de video lo convertía y lo pasaba a una aplicación de Apple que se llama Final Cut, corte final. Y ahí lo editaba, cortaba las partes que no me gustaban, corregía los errores, le ponía los títulos, etc. Una aplicación muy buena, muy poderosa. La gente que sabe editar con Final Cut prácticamente ya tiene una profesión ganada. Porque muchos videos y películas profesionales se pueden editar en Final Cut. Pero, concha, le vinieron estos chinos. Hay que ver que estos chinos son una cosa seria, ¿no? Vino esta compañía, por cierto, la misma compañía que produjo TikTok, y sacaron un editor de video que funciona tanto en los teléfonos como en las computadoras, y ese editor se llama CapCut. Como cortar los topes, los caps. Bueno, cap debe venir de la palabra captions, ¿no? Cortar los captions, cortar los textos, cortar los encabezados que salen en los títulos, cortar los títulos, CapCut. Bueno, lo cierto es que esta aplicación es gratuita, la bajé un día, empecé a trabajar con ella. Cuando empecé a trabajar con ella estaba en formato beta, estaba empezando CapCut. Pero le han ido mejorando, le han ido metiendo ahora más recientemente una serie de elementos de inteligencia artificial que la han hecho mi favorita. Ya no trabajo en Final Cut Pro. Primero porque yo no soy un pro, yo no soy una persona que edita películas y que pasa 2 semanas editando un video. Yo simplemente corto lo que no me gusta, medio mejoro la imagen, porque la importancia para mí es sacar el video y que la gente lo vea. Yo no estoy para ganarme un premio de la academia. Entonces tengo mejores usos para mi tiempo que pasar horas y horas editando un video. De hecho, la gran mayoría de los youtubers profesionales tienen editores que les hacen ese trabajo, no lo hacen ellos mismos. Pero como yo no tengo editores que me hagan el trabajo, tengo que hacerlo yo mismo. Y descubrí que CapCut es muy fácil de usar. Un día de esto voy a hacer un video
enseñándoles cómo yo edito mis videos. Es gratis y es sumamente fácil y poderoso en algunas cosas. Entonces, bueno, nada, ahora edito con un procesador de texto, con un procesador de video chino que funciona magníficamente bien y que, según he visto merodeando por internet, que se está transformando en el favorito de muchas personas. Así es que, para aquellos que se preguntan cómo yo hago los títulos que ven abajo, cómo se hacen esas traducciones automáticas, muchas veces erróneas, pero bueno, así es. La inteligencia artificial va mejorando poco a poco. Después de todo, también los seres humanos se equivocan traduciendo. Entonces, bueno, yo pienso que va a ser de interés hacer un programita, porque mal que bien, quizás en algún momento usted se ve interesado en agarrar un videíto que tomó y que tiene algunas partes que a usted no le gustaron. Unos comentarios inoportunos que alguien hizo. Alguien salió de un cuarto en condiciones inapropiadas, etc. Y usted dice, cónchale, yo quisiera agarrar ese videíto, pero quitarle esa parte, ¿no? Porque no quisiera pues que mi pareja saliera en esas condiciones. Entonces, bueno, a lo mejor le resulta, si a usted le gusta la computación, le va a resultar útil saber cómo usar CapCut para quitar un pedacito de video inapropiado o para mejorarlo. Ya le digo, las técnicas que se están implementando de inteligencia artificial son fantásticas. Hay algunas que quitan las arrugas, mejoran el cutis, blanquean los dientes, elongan la morfología de los rostros para que uno no luzca tan gordo. Es realmente increíble lo que se llama la tecnología de procesamiento digital de imágenes, que es así como se llama. Digital Image Processing. Y yo recuerdo cuando empecé a estudiar ingeniería biomédica, que esa era mi materia favorita, procesamiento digital de imágenes. Y yo en una etapa logré ver lo que hoy es una realidad, pero en esa época era trabajo experimental, que era cómo agarrar una matriz de imagen y modificarla píxel por píxel. Y bueno, un día de esto también puedo hablarles un poco de mis anécdotas en el mundo de las imágenes digitales. Después, años después, trabajaría en el sector médico precisamente en imágenes digitales. Porque cuando yo llego al diagnóstico por imágenes, el diagnóstico por imágenes ya es computarizado. Yo soy de la generación de la tomografía axial computada, del ultrasonido, del Doppler, de la gamma cámara, de la resonancia magnética, de la tomografía por emisión de positrones. Bueno, como ven, todo eso que les acabo de mencionar, por extraño que les suene, son tecnologías de diagnóstico por imágenes basadas en el procesamiento digital de esas imágenes. Todas. Sin esos chips, sin esa matemática de matrices de imagen, no se pudieran hacer los diagnósticos que hoy se hacen con esas máquinas maravillosas. Maravillosas. Para los médicos que tuvieron en el pasado que hacer diagnóstico sin saber qué estaba pasando dentro del cuerpo, sino simplemente intuyendo a través de signos externos. Estos decían, el tumor debe estar en tal parte, debe estar en el tallo porque está afectando tal o cual nervio de los pares craneanos, o el paciente tiene tales o tales síntomas, lo cual es sugestivo de un tumor en el lóbulo temporal,
o en la zona del quiasma óptico o a nivel de la parte occipital del área visual. Todo eso lo tenían que adivinar los clínicos del pasado. Bueno, no era adivinar, era inferir a raíz del examen físico. Hoy uno le hace una tomografía de cráneo o una resonancia de cráneo y uno sabe exactamente dónde está el tumor, qué tamaño tiene, qué área está afectando, qué lo rodea, cuáles son sus relaciones anatómicas. Y en base a todo eso, ¿cuál puede ser el diagnóstico final cuando ese tumor se le biopsia o se le saque? Entonces, eso es una revolución. Eso revolucionó el diagnóstico médico. Y eso es probablemente lo que todos ustedes se han dado cuenta de que apenas ustedes tienen un problema de salud medianamente complejo, una de las cosas que los médicos les van a pedir es un examen de diagnóstico por imágenes, sea de la cabeza, del tórax, del abdomen, de las extremidades, pero es muy poco probable que alguien pueda realizar un examen médico sin usar diagnóstico por imágenes. Es hoy un elemento esencial para saber, bueno, dónde están las lesiones, si hay que operar, qué es lo que hay que operar, dónde se va a operar, por dónde se va a entrar, qué riesgos tengo, qué vasos sanguíneos pasan por ahí, qué nervios puedo tocar en un momento dado si me equivoco. Todo eso lo podemos ver a través de esas imágenes de procesamiento digital de imágenes. Curiosamente, muchos de esos algoritmos que empezaron a usarse en el sector salud se están usando hoy en TikTok para hacer que la gente se vea 10 años más joven, para hacer que las personas se vean más bonitas, para hacer que las personas se vean más viejas, si ese es el objetivo, para cambiar el color del cielo, el verde de las montañas. Todas esas modificaciones en la matriz digital se hacen a partir de la matemática de esos procesadores que se llaman GPU, unidades de procesamiento gráfico, Graphic Processing Units, que son como el CPU, que es el procesador central, pero el GPU está hecho específicamente, está diseñado para manejar eficientemente millones de transacciones por segundo en matrices digitales. Y acuérdense, una matriz no es más que un cuadrilátero que tiene un número de píxeles horizontales y un número de píxeles verticales que determinan la resolución de la imagen y diferentes planos que van a determinar el contraste, ¿no? Si son 16 niveles, son 16 niveles de gris. Si son 64 niveles de color, son 64 niveles de color. Y así, dependiendo de eso, pues, se tienen imágenes de megapíxeles, de gigapíxeles. Y mientras más densidad de píxeles, más información tiene la imagen. Bueno, fíjense, ya me metí a platicar sobre algo que no tenía nada que ver con lo que estábamos hablando. Pero bueno, como la idea aquí es entretener y hablar de diferentes temas para que no se me aburran, yo pienso que estas observaciones pueden ser interesantes. Bueno amigos, bienvenidos al único blog en triciclo. Un blog especialmente hecho para mover las piernas a la vez que uno mueve las neuronas. Un blog, un videoblog diferente, variado, monólogo,
Por ahora no lo estamos haciendo en vivo, pero algún día de esto vamos a hacer una transmisión en vivo cuando yo domine y me sienta más en control de este triciclo. Mientras tanto será así como yo solo hablando. Pero algún día espero poder invitarlo a que me acompañen en una de estas jornadas vespertinas, porque ya está haciendo calor como para salir en la mañana o el mediodía. Entonces, bueno, prefiero hacerlo en las tardes y al final de la tarde. Bueno, yo no sé si esto todavía sigue grabando. Espero que sí, porque me hubiera gustado que ya tengo que 1 hora. Uy, esto va muy rápido. Y ya llegué. Ya llegamos. Déjame ver si esto sigue grabando o si ya se acabó la guachafita. Sorprendente. Todavía está grabando. Mira pues. Pero ya está a punto de finiquitar. Bueno, espero que les haya gustado la plática de hoy y que la grabación haya quedado buena. Según esto tenemos 20 y pico de minutos conversando y hemos hablado de muchas cosas. Hasta mañana y muchas gracias por su atención. Chao.